el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 23 de Catequesis para Adultos. Les recuerdo que todo lo que aquí escuchen lo presenten ante el Santísimo Sacramento y le pidan a nuestra Santísima Madre, medianera de todas las gracias, que les dé todas las gracias que ella quiere darles. También les recuerdo que si no han visto los videos anteriores, que los vean en orden para que puedan aprovecharse al máximo. Y tercero, que las referencias haré lo posible por ponerlas debajo del video, recordando que en unos lugares puedo poner más que en otros, y que en el sitio Un Hebreo Católico, con el favor de Dios, siempre encontrarán todas las referencias. Pues bien, en el video anterior se habló sobre el bautismo, sobre el ser hijo de Dios, y dejamos a un lado a Adán y Eva. Vamos a retomar a Adán y Eva en este video. Adán y Eva fueron creados en la gracia de Dios, fueron creados hijos de Dios. ¿Cómo sabemos esto? La genealogía de nuestro Señor Jesucristo, sus antepasados, los recibimos en el Nuevo Testamento en dos libros. En el libro del Evangelio de San Mateo y en el libro del Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Mateo, la genealogía, los antepasados de Jesús, nuestro Señor, llegan hasta Abraham. En la genealogía que nos da el Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas, esa genealogía llega hasta Adán. Y cuando llega a Adán, va diciendo fulano de tal, hijo de fulano, fulano hijo de Perencejo, y así cada cual iba diciendo, este es hijo de este es hijo de este. Y cuando llega a Adán, dice Adán, hijo de Dios. Así que Adán sí fue creado en la gracia de Dios. Adán sí fue hijo de Dios. Y tal vez alguno se pregunte justamente, pero ¿cómo es posible que existan hijos de Dios antes de la encarnación? Muy buena pregunta. Sabemos que somos hijos de Dios porque hemos sido injertados a Cristo por el bautismo. Pero Adán no fue bautizado. ¿Cómo es posible que él también haya sido hijo de Dios? Para entender esto, podemos ver lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Nos enseña la Iglesia que la Santísima Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original desde el instante de su concepción. La Santísima Virgen María no heredó, lo había heredado por derecho, le hubiese tocado también el haber estado manchada con el pecado original, pero el Señor no permitió que fuese así. La Santísima Virgen María, hija de Adán y
y de Eva fue preservada de manera que en ella se cumple el principio de la nueva creación. Si es hija de Adán y de Eva, no recibió el pecado original. Fue preservada desde el instante de su concepción. No que fue concebida en pecado y luego redimida. La redención en la Santísima Virgen María fue preventiva. No permitió que el pecado jamás la tocara, ni siquiera el pecado original. Esta maravilla tan grande que el Señor ha hecho en su obra maestra a la Santísima Virgen María no fue fácil de entender hasta que la Iglesia nos lo explicó. Santo Tomás de Aquino, en su momento, no entendía cómo la Inmaculada Concepción pudo haber ocurrido, porque la Iglesia aún no lo había aclarado. Cuando la Iglesia aclara que fue por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, que se hizo carne años después de la Inmaculada Concepción, por esos méritos la Virgen fue concebida sin pecado. ¿Qué vemos aquí? Vemos que como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es eterno, no está limitado al tiempo, es un sacrificio que beneficia incluso a aquellos que existieron antes de la encarnación. Si podemos decir con certeza, con verdad, que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, méritos que ocurrieron en el tiempo después de la Inmaculada Concepción. Pero puesto que son méritos infinitos, fueron aplicados a la Santísima Virgen antes de la encarnación, pues basados en ese mismo concepto, en esa misma realidad, que el sacrificio de Cristo es infinito, es eterno, no está limitado por el tiempo, ni en el futuro ni en el pasado. Tú y yo, que nacimos 2000 años aproximadamente después del sacrificio de Cristo, nos beneficiamos de él. Pero los que nacieron antes también. Si Adán fue hijo de Dios, y lo fue hijo en el Hijo. Porque la creación fue hecha para el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre y para el Hijo de Dios. De manera que todo aquel ser humano que esté en la gracia de Dios, lo está por el Hijo de Dios. Incluso aquellos que existieron antes. La palabra de Dios nos dice que David, el rey David, tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Tenía un corazón que le agradaba a Dios. ¿Cómo es posible si David era hijo de Adán y David no fue bautizado? Bueno,
David no fue bautizado de la manera que tú y yo lo fuimos, pero nos enseña la Iglesia que el bautismo es uno y que hay 3 maneras de recibir el bautismo. El bautismo sacramental o bautismo de agua, que es el que conocemos, que es el que tú y yo hemos recibido. El bautismo de sangre, que es el bautismo que reciben aquellos que, sin poder recibir el bautismo sacramental, dan la vida por Cristo, como le pasó a los santos inocentes, los niños de 2 años o menos, que Herodes mandó matar porque él quería matar a Jesús. Pues estos niños, la Iglesia los venera como santos mártires, los santos inocentes. Y no recibieron el bautismo de agua, pero sí recibieron el bautismo de sangre. La tercera manera de recibir el único bautismo es el bautismo de deseo. En el bautismo de deseo, la Iglesia enseña que incluso aquellos que por sus circunstancias no hayan podido recibir el bautismo sacramental, pero su disposición es tal que de haber tenido la oportunidad lo hubiesen recibido. Y responden a las gracias que el Señor sí les da. Reciben verdaderamente el bautismo. Abraham se salvó. Todos los patriarcas que están en el cielo hoy en día están ahí porque fueron injertados a Cristo. El único camino hacia el Padre es Jesucristo, el único medianero entre Dios y los hombres. No hay otro camino. Aquel que está en el cielo llegó allí por Jesucristo. No hay otra. No hay otro camino. Aquellos santos del Antiguo Testamento que están en el cielo llegaron al cielo por Jesucristo, pero ni recibieron el bautismo sacramental de agua, ni recibieron el bautismo de sangre, algunos sí, pero sí recibieron el bautismo de deseo. De manera que sí, Adán y Eva fueron hijos de Dios, y todos aquellos que están en el cielo son hijos de Dios. Los judíos que vivían en el tiempo de Jesús, los judíos con los que el Señor comía, platicaba, le enseñaba, curaba, todavía no habían recibido el bautismo por agua, pero desde entonces el Señor les enseña a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Porque esos hebreos del tiempo del Señor tenían el deseo y la disposición de aceptar el bautismo, y desde entonces eran hijos de Dios, y por lo tanto podían referirse a Dios como Padre.
Claro, eso no quitó que cuando la iglesia después de Pentecostés comenzara a bautizar, fuesen bautizados, porque el bautismo de deseo es efectivo si muero antes del bautismo de agua. Pero si tengo la oportunidad de recibir el bautismo de agua, tengo la obligación de recibirlo. Por eso, aunque ya desde antes los discípulos del Señor se referían a Dios como Padre, cuando la iglesia ya comenzó a bautizar, fueron bautizados. Marránata, 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.